Hola, buenas noches a todos. Creo que daremos inicio a la charla. El día de hoy nos corresponde la charla de enfoque del paciente con insomnio. Está a cargo de Isabela Monsalve García y Daniela Gómez Barrera, ambas estudiantes de sexto semestre de medicina, ambas miembros activos del grupo de interés en neurología y miembros también del semillero de investigación en neurociencias de la Universidad del Rosario, Semineuros. Adicional a eso, contamos pues con el apoyo del doctor Sebastián Vázquez García, médico y neurólogo de la Universidad del Rosario. Pues bienvenido, doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y sin más preámbulos le doy la palabra a Isabela y a Daniela. Cualquier pregunta, duda, no duden en mandarla por el chat para hacerla al final. Hola, buenas noches. Gracias, Sofía, por la introducción. Esta noche les traemos una revisión de tema, que es el enfoque del paciente con insomnio. Esperamos que sea de gran utilidad para ustedes en su práctica clínica. Esta es la bibliografía que utilizamos. Los dos artículos de base que utilizamos eran uno de Continuum y uno de Lancet, como vemos acá en la pantalla. Los contenidos del día de hoy: tenemos primero una breve introducción para contarles cuál es el enfoque que le queremos dar a la charla. En segundo lugar, una definición de insomnio y su epidemiología. En tercer lugar, generalidades de la fisiopatología para poder correlacionarlo un poco. En cuarto lugar, ya un enfoque más clínico. Quinto lugar, tenemos el manejo, que es tanto no farmacológico como farmacológico. Y por último, unas conclusiones. Bueno, entonces, como introducción, queremos contarles los objetivos de la charla, que nuestro objetivo para esta revisión se basa en entregar las bases fisiopatológicas a través de la clínica de los pacientes. Entonces, cuando hablamos del abordaje de pacientes con insomnio, queremos enfocar la charla hacia la identificación del evento, todo el proceso diagnóstico necesario, los cambios fisiopatológicos en los pacientes, hasta el tratamiento de este. Todo esto con el fin de lograr abarcar la problemática de una patología que se está presentando de diversas formas y que puede estar conjunto a otras enfermedades. Por lo que a veces la va a volver de un diagnóstico difícil. Por esto es importante tener todas estas herramientas en la identificación de los pacientes y el seguimiento para entregarles el mejor tratamiento posible y mejorarles así la calidad de vida. En cuanto al insomnio, este se va a definir como esa experiencia subjetiva, y esta parte es muy importante, que sea una experiencia subjetiva que nos cuenta el paciente de un sueño deficiente o no reparador. Puede ser tanto la dificultad para conciliar el sueño o de mantener el sueño. Y todo esto a pesar de que esté la oportunidad y el ambiente adecuado para poder dormir, y todo esto también se va a acompañar de un deterioro en la función diurna. Algo importante es que además de que es un trastorno que va a acompañar diferentes enfermedades, también se ha demostrado que puede ser un factor causal de otros trastornos médicos, psiquiátricos, también de deterioro cognitivo, de accidentes, de ausentismo y una reducción significativa de la calidad de vida. Hablando un poco de la epidemiología, les traemos unas cifras estadounidenses que muestran una alta incidencia con 25 millones de personas por año y una carga económica de 100.000 millones de dólares. Pero entonces, ¿qué pasa con la epidemiología pues, de Colombia? Entonces, haciendo esta revisión, pudimos darnos cuenta que no hay estudios que nos muestren una incidencia específica, unas cifras específicas en Colombia, por lo que pues concluimos que se deberían realizar nuevos estudios para poder entregar unas cifras más exactas. Bueno, entonces para empezar, vamos a ver unas bases fisiológicas para poder entender después la fisiopatología. Entonces, cuando hablamos de este control del sueño-vigilia, tenemos dos procesos muy importantes. El primero, que va a ser el ciclo circadiano, que también va a ser ese componente cronobiológico. Y vamos a ver en la siguiente, pues en una diapositiva más adelante,
que esta va a tener un comportamiento sinusoidal. Este reloj interno se va a localizar en el núcleo supraquiasmático y está sincronizado con la hora del día, y este está mediado por medio de señales externas desde la visión con la luz y la oscuridad. Este ciclo va a estar regulado por las concentraciones de melatonina, que esta es una hormona producida en la glándula pineal y su secreción es inhibida por la luz, y va a estar estimulada cuando comienza a oscurecer, siendo su pico máximo a medianoche. Este lo vamos a ver representado con una C. Cuando hablamos del siguiente ciclo importante, vamos a hablar del proceso homeostático o esa necesidad o presión de dormir. Esta va a estar en función del tiempo que estemos en vigilia. Esto quiere decir que va aumentando conforme a cuánto tiempo pasamos despiertos. Esta se va a ver asociada a las concentraciones extracelulares de adenosina, que este es un factor endógeno resultante del metabolismo del ATP en las neuronas y en las células de la glía, que se va a ir acumulando en el medio extracelular. Cuando estas concentraciones aumentan, se va a comenzar a inducir el sueño, también por el bloqueo de la estimulación del sistema de orexina. Y esta, muy importante porque lo vamos a ver correlacionado en las siguientes diapositivas, es que se puede medir retrospectivamente por la cantidad de tiempo que haya una actividad de ondas lentas en el electroencefalograma. Y esta la vamos a ver como una S. Entonces, aquí primero que todo resaltar que el ciclo circadiano, que lo vemos con azul, tiene ese comportamiento sinusoidal, como mencioné previamente. Entonces, vamos a ver cómo van a interactuar estos dos procesos. En el eje X vamos a tener las horas del día y en el eje Y vamos a tener los niveles de regulación del sueño. En primer lugar, vamos a ver que la diferencia entre esta S y esta C, entonces entre esta necesidad de dormir y entre el ciclo circadiano, va a reflejar la probabilidad de que yo me vaya a quedar dormido. Y si vemos, esta diferencia se crea a partir del proceso homeostático a medida que aumenta. Entonces, a medida que aumenta, más tiempo en vigilia, como podemos ver que va aumentando conforme a la hora del día. El segundo punto importante es que a medida que esta presión de dormir va disminuyendo, que lo hemos representado por esas líneas rojas, se va a ir acercando más a la curva C. Cuando esta alcanza, cuando la S alcanza la C, esto nos va a generar una mayor propensión a terminar el sueño, es decir, a despertarnos. Ahora, hablando sobre las ondas que podemos ver, vamos a ver que la actividad de ondas lentas, después de 16 horas de vigilia, si lo comparamos después de 40 horas de vigilia, van a ser, cuando tenemos periodos más prolongados de vigilia, vamos a tener un aumento de las ondas lentas en el transcurso de la noche. Todo esto lo vamos a ver mucho más correlacionado a lo largo de la charla. Entonces, aquí vimos cómo estos dos procesos y sus interacciones nos determinan el ciclo sueño-vigilia, su tiempo de duración y la profundidad del sueño. En estas diapositivas que vamos a ver ahora, va a ser muy importante que presten atención a los colores que tienen las flechas y que tienen las cajitas. Entonces, cuando estamos en un estado de vigilia, vamos a ver que las neuronas colinérgicas van a llevar un input al tálamo y al prosencéfalo basal. Las neuronas monoaminérgicas van a tener una comunicación directa con el tálamo, con el prosencéfalo y la corteza cerebral. Y las neuronas orexigénicas, que están en el hipotálamo lateral,
van a estar reforzando esta actividad de las vías de excitación que previamente mencionamos. Cuando pasamos a un estado de sueño no REM, vamos a ver que se genera por los núcleos preópticos ventrolateral y mediano, que los podemos ver con morado, que por medio de conexión de neuronas GABAérgicas va a inhibir las vías de activación ascendentes a nivel del hipotálamo y del tronco encefálico. Es decir, que esas vías de activación ascendentes que vimos previamente van a estar inhibidas. Y ahora vamos a entrar a un proceso que se llama flip-flop switch, en donde vamos a ver cómo se regula cuando se entra en un sueño REM y cuando está en un sueño no REM. Cuando hablamos de esto, vamos a ver que las regiones encargadas de que haya, o pues que también se pueden conocer como un sueño REM-ON, van a ser la región sublaterodorsal y el área precerúleus. Y cuando estamos hablando de un REM-OFF, estamos hablando de la sustancia gris periacueductal ventrolateral y el tegmento pontino lateral adyacente. ¿Qué hace que yo entre en un sueño REM? Entonces, lo primero que podemos ver es que las neuronas del núcleo preóptico ventrolateral van a enviar neuronas GABAérgicas para bloquear el REM-OFF. El otro mecanismo también puede ser que las neuronas noradrenérgicas del locus ceruleus y las serotoninérgicas del rape dorsal van a estar inhibidas. Entonces no van a poder activar a este complejo REM-OFF. Y las neuronas colinérgicas de los núcleos tegmentales laterodorsal y pedúnculo pontino van a enviar conexiones a REM-OFF para inactivarlo. Por lo tanto, va a quedar activo REM-ON. Cuando hablamos de un REM-OFF, vamos a ver que puede que las neuronas orexigénicas van a estar excitando a estas neuronas, a este complejo REM-OFF. Por lo tanto, este va a enviar sus neuronas GABAérgicas a bloquear la región REM-ON. Y por último, las neuronas monoaminérgicas van a estar activas, activando así pues el complejo REM-OFF. Entonces, aquí hay algo muy importante y es que estas dos regiones se van a estar inhibiendo mutuamente. Entonces, por eso es que se llama un interruptor flip-flop. Porque demandan conexiones GABAérgicas y dependiendo de cuál esté activa, van a inactivar a la otra. Pasando un poco a hablar de la fisiopatología, en principio vamos a ver una dificultad tanto para iniciar como para mantener el sueño. Y aquí vamos a ver alteraciones del ciclo circadiano. Esta va a ser por una secreción alterada de la melatonina, que puede ser tanto una secreción tardía o avanzada, que como consecuencia vamos a ver retrasos en las fases del sueño. Y también tenemos una alteración del proceso homeostático. Aquí la adenosina va a estar aumentada. Como ya vimos, estos niveles van aumentando con el tiempo de vigilia. Entonces aquí vamos a tener unos niveles aumentados. Entonces, si vemos que este proceso homeostático no va a ceder hasta que no se duerme, porque no nos está funcionando. Y esto no nos está funcionando porque hay una regulación a la baja de los receptores de adenosina. Y además de esto, hay fenómenos de hipersensibilización a los antagonistas. Es por esto que si una persona con insomnio consume cafeína, que sería un antagonista de estos receptores, va a tener mayor sensibilidad y le va a actuar mucho más rápido.
Además, se ha mostrado una disminución en la actividad GABAérgica y también una hiperactivación del sistema orexigénico como factores asociados. Todo esto nos va a llevar a un estado de sueño-vigilia mixto, es decir, que estos pacientes con insomnio van a aparecer en estado de vigilia o somnolencia. Ya más adelante lo vamos a ver mejor. Cuando hablamos de que tenemos un modelo de hiperestimulación, vamos a ver que hay un aumento de esta estimulación o excitación a nivel cognitivo emocional, conductual, del sistema nervioso central o del sistema nervioso autónomo. Sumado a esto vamos a tener una disminución del impulso del sueño por una desinhibición de los centros cerebrales que van a promover la excitación. En esta diapositiva vamos a poder ver un poco la integración de esta fisiología y la fisiopatología que explicamos previamente. Entonces, principalmente vamos a ver que los pacientes con insomnio tienen un desajuste del sueño REM, es decir, que tienen estas alteraciones en el mantenimiento, también tienen alteraciones para avanzar y alcanzar las fases del sueño. Y esto lo vamos a ver en dos aspectos importantes. Primero, va a haber un aumento de la latencia del sueño REM, entendiendo la latencia como ese tiempo que transcurre entre un estímulo y una respuesta. Y esto es porque los pacientes se van a demorar más en alcanzar el sueño REM. Y en caso de que lo alcancen, vamos a ver una disminución en la calidad de este sueño. Y esta disminución se puede ver porque sea más corto, porque haya interrupciones o porque haya ausencia de consolidación. Se ha demostrado o se ha encontrado un aumento en la frecuencia de eventos breves, como cambios en las etapas del sueño entre sueño no REM y REM, que nos muestran que este switch que vimos previamente no va a estar funcionando adecuadamente. Y además, vamos a ver, entonces, vamos a ver cómo las interrupciones por microdespertares se ven en los pacientes con insomnio. Hicimos zoom en esas cajas, entonces vemos en la parte de arriba los pacientes sanos y en la parte de abajo vamos a ver los pacientes con insomnio. Nos vamos a fijar principalmente en las cajitas donde nos muestra que los pacientes sanos van a tener este sueño mucho más consolidado, es decir, no va a tener interrupciones, se ve que es continuo. Y cuando vemos la cajita de abajo, podemos ver que este sueño es interrumpido constantemente por microdespertares. Y a grandes rasgos, si vemos todo el electroencefalograma, vamos a ver que hay una disminución en la cantidad de sueño REM y en las veces que el paciente logra llegar al sueño REM. En segundo lugar, vamos a ver las secciones en donde nos hablan de esa estimulación o vigilia en los pacientes sanos y en los pacientes con insomnio. Cuando vemos a los pacientes sanos, vamos a ver que este tiempo de vigilia es muy poco y es poco frecuente que pase a lo largo de toda la noche. Sin embargo, cuando miramos abajo, vamos a ver que los pacientes con insomnio tienen un tiempo muy aumentado que pasan despiertos durante la noche. Y por último, vamos a fijarnos en la etapa 3 del sueño, que vamos a ver a grandes rasgos, sobre todo pues cuando uno lo ve, se da cuenta que los pacientes sanos, vamos a ver que tienen más frecuencia de alcanzar esta etapa y no está interrumpida. Aquí también podemos ver en los pacientes con insomnio que esta está interrumpida por microdespertares. Bueno, ahora hablando un poco, integrando todo lo que hemos visto,
vamos a ver que en este estudio se mostró que los pacientes con insomnio van a tener un aumento en las frecuencias rápidas del electroencefalograma. Entonces, rápidas vamos a estar hablando de alfa en adelante, y cuando hablamos de frecuencias bajas, hablamos de alfa hacia abajo. Las personas con insomnio tienen sobre todo pues este aumento de las frecuencias rápidas muy marcado en la fase 2 del sueño. Y esto también se ha correlacionado, este tipo de inestabilidad se ha correlacionado con la interrupción del sueño REM. Entonces, ¿qué nos muestra que haya frecuencias altas? Esto nos muestra efectivamente que el paciente no está consolidando el sueño ni puede mantenerlo. Y esto se ve reflejado porque tiene una actividad que sugiere un estado de vigilia o un estado de somnolencia. Por ende, pues tenemos este estado mixto. ¿Y cómo lo vamos a correlacionar con los niveles de adenosina? Vamos a ver que usualmente con el proceso homeostático, si tuviéramos unos niveles altos de adenosina, vamos a ver unas ondas lentas. Si tenemos una disminución en las concentraciones de adenosina o un bloqueo de esta adenosina, vamos a ver en el electroencefalograma unas ondas rápidas. Y como ya vimos, los pacientes con insomnio van a tener este bloqueo, por lo cual no se explica este aumento de ondas rápidas en el estudio. Ahora, hablando un poco sobre los cambios fisiopatológicos, vamos a ver que en este estudio se encontró que hay una disminución en la integridad de los tractos de la sustancia blanca en la cápsula interna anterior, que nos va a afectar esta conectividad fronto-subcortical, y esta puede estar afectada tanto como una consecuencia del insomnio o puede ser también considerada como una causa. En la fisiopatología del insomnio también va a haber una disminución del reclutamiento del núcleo caudado, que es una estructura importante para esta regulación de la vigilia. Además, va a haber un aumento, esto lo realizaron en un estudio en pacientes despiertos, pacientes con insomnio despiertos, en donde les muestran una imagen de una persona acostada en la cama de noche con los ojos abiertos, y este mostró un aumento de la reactividad inducida por señales al ver estas imágenes por parte de la amígdala. Pasando a hablar un poco sobre los estudios realizados durante el sueño, se evidenció un aumento en el metabolismo cerebral, especialmente en la fase 2 del sueño, y también un aumento de la actividad corticolímbica durante el sueño. Además de esto, se evidenció un bloqueo a la inhibición fisiológica de las estructuras provigilias, como son sistema activador reticular ascendente, el hipotálamo, la amígdala, el tálamo, la corteza cingulada anterior y prefrontal y la ínsula. Y por último, con esta tabla les quería mostrar que en estos estudios también se encontraron otros dos aspectos importantes. Entonces, el primero, se encontró que en las personas con insomnio va a haber un aumento del eje hipotálamo pituitario adrenal, que va a aumentar los niveles de cortisol como respuesta al estrés. También mostraron cómo hay una variabilidad o un aumento también de la frecuencia cardíaca, y esto se relaciona con lo que les mencioné de esta hiperestimulación del sistema nervioso autónomo. Y por último, pues este aumento de las frecuencias rápidas en electroencefalograma. Ahora, a partir de acá, vamos a empezar a darle un enfoque más clínico al insomnio, empezando por el diagnóstico. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la clasificación cambió en el 2014, porque antes los conceptos que se utilizaban eran insomnio primario e insomnio secundario. Insomnio primario se refería o se agrupaban como esos trastornos del sueño del insomnio
causados por mecanismos psicofisiológicos, idiopáticos o paradójicos, y el insomnio secundario, que ya era por comorbilidades sistémicas. Sin embargo, desde que apareció esta clasificación internacional de los trastornos del sueño, o ICSD-3, ahora se utiliza, son estos dos conceptos de insomnio crónico, insomnio a corto plazo, en donde en el insomnio crónico digamos que ya se agruparon tanto ese insomnio primario como secundario de una vez, y lo que se tiene en cuenta va a ser la presencia de síntomas de sueño y síntomas diurnos y la duración de estos como la frecuencia. Lo que le vamos a preguntar al paciente es, primero, ¿qué síntomas del sueño tiene? En primer lugar, tenemos la dificultad para iniciar el sueño, que hace referencia cuando el paciente gasta más de 20 minutos en los adultos y aproximadamente más de 30 minutos en los niños para conciliar el sueño. Segundo, la dificultad para mantener el sueño, que hace referencia a que la persona se despierta en la noche y luego en los adultos duran más de 20 minutos despiertos y en los niños más de 30 minutos despiertos. Despertarse más de lo temprano, más temprano de lo deseado, es decir, por lo menos 30 minutos antes de lo planeado, que el paciente se resista a acostarse a un horario adecuado preestablecido, que cada día tengo una hora diferente de levantarse y acostarse, así como también una dificultad para dormir sin la intervención de un padre o un cuidador. Por otro lado, tenemos los síntomas diurnos, que van a indicarnos que el paciente sí está cursando con una disfunción diurna, secundario a esa calidad baja del sueño que está presentando, y podemos preguntarle si tiene fatiga o malestar, alteraciones de las funciones ejecutivas como la atención, la concentración, la memoria, una alteración en el desempeño social, familiar, vocacional o académico, alteración del estado de ánimo que se presente más irritable de lo normal, una somnolencia diurna, problemas comportamentales, una motivación, energía o iniciativa reducida, que esté más propenso a cometer errores, como también que sienta una insatisfacción frente a la calidad del sueño. Como tal, el diagnóstico del insomnio es primordialmente clínico y lo vamos a definir de la siguiente manera. Cuando hablamos de insomnio crónico es porque el paciente presenta al menos un síntoma del sueño, al menos un síntoma diurno por una duración mayor a 3 meses. Cuando hablamos de insomnio a corto plazo, vamos a hacer referencia o lo vamos a definir porque el paciente presenta al menos un síntoma del sueño, al menos un síntoma diurno, pero la duración es menor, es decir, menos de 3 meses. Comúnmente los pacientes llegan a consultas por un insomnio a corto plazo, es porque tienen una mala higiene del sueño y más adelante vamos a ver a qué hace referencia este concepto. Si no cumple con estos criterios, ya lo vamos a catalogar como otro trastorno del sueño. Un ejemplo de esto podría ser un trastorno del sueño que se llama sueño corto, en donde los pacientes tienden a dormir muy pocas horas, pero cuando se les interroga si presentan algún síntoma diurno, niegan. Por lo tanto, no están incluidos en este diagnóstico de insomnio. Ahora, como tal, les vamos a dar como unas recomendaciones y sugerirles qué preguntas podemos hacerle al paciente para el diagnóstico del insomnio. Primero, tenemos que empezar con la caracterización del patrón de sueño. Acá lo que vamos a buscar es indagar acerca de estos 3 síntomas del sueño, bueno, de todos, principalmente la dificultad para conciliar, para mantener, para despertarse más temprano de lo deseado o acostarse en horarios diferentes cada día. Entonces podemos preguntarle cosas como a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, cuánto se demora en quedarse dormido. Para interrogar acerca del mantenimiento y problemas con el mantenimiento del sueño, le preguntaríamos, ¿se despierta por las noches? ¿Cuánto tiempo permanece despierto? Y muy importante preguntarle sobre el impacto que el insomnio que refiere tener está teniendo en su calidad de vida, por ejemplo, cuántas noches malas tiene a la semana y cómo esto está impactando en sus actividades diarias. Ahora acá les traemos como un caso para que vean reflejado ya en un caso de la vida real cómo estas preguntas sí se pueden aplicar. Tenemos paciente masculino de 19 años de edad, llega a consulta por cefalea persistente previamente tratada con topiramato y disminución del sueño. Refiere dificultad para la conciliación de sueño desde hace 3 meses que ha empeorado recientemente. Entonces, la pregunta que veríamos acá correlacionada sería con qué frecuencia y durante cuánto tiempo el paciente ha experimentado el insomnio. Acá dice que desde hace 3 meses, por lo que ya podríamos empezar a categorizarlo como un insomnio crónico.
La frecuencia, muy importante, acá nos dice casi todos los días y es cuando le preguntamos cuántas noches a la semana se despierta, tiene insomnio y si la falta de sueño es intermitente o progresiva. Muy importante que los síntomas diurnos y los síntomas de sueño ocurran por lo menos 3 veces a la semana para que puedan ser considerados, demorándose 1 a 2 horas en quedarse dormido, es decir, que acá vemos que tiene un aumento en esa latencia, incluso si se acuesta más tarde. Ahí está la pregunta, ¿cuánto tiempo permanece despierto? Es decir, que tiene un problema para el mantenimiento también porque demora 1 a 2 horas en quedarse dormido. Nuevamente, refiere consumo de soda con cafeína aproximadamente 1 hora antes de ir a dormir y jugar y ver videos en su celular antes de dormir. Acá podemos preguntar por precipitantes que más adelante los vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué alimentos o bebidas consume en la tarde y antes de dormir? Si consume cafeína, tabaco, alcohol u otras drogas, especialmente cerca de la hora de acostarse. Además, refiere sentirse cansado en clases y esto lo lleva a prestar menos atención, por lo que su rendimiento académico ha bajado. Acá vemos correlacionada la pregunta de cómo se siente el paciente durante el día y le preguntamos si esto ha llegado a afectar como su rendimiento académico, familiar o social y vemos que sí refiere que ha disminuido y sus funciones ejecutivas están alteradas. Ha completado sus diarios de sueño. Más adelante vamos a ver que esta es una estrategia para que los pacientes puedan llevar a cabo una recolección de los datos completa de ese patrón de sueño que están teniendo y nos permita a nosotros hacer un diagnóstico más preciso. Ha completado sus diarios de sueño por 2 semanas, que evidencia horas de dormir variables que oscilan entre las 10 p.m. entre semana y las 2 a.m. en los fines de semana, con unas latencias de 1 a 2 horas. Se educa la higiene. Bueno, este es el tratamiento que más adelante vamos a ver, que principalmente es no farmacológico. Se educa en higiene del sueño, tener horas establecidas para dormir y despertar, limitar el consumo de cafeína, no usar dispositivos electrónicos antes de dormir, por lo menos 1 o 2 horas antes, y realizar actividades relajantes antes de dormir. Entonces, acá les queríamos mostrar cómo realmente estas preguntas que les planteamos sí son aplicables a un caso de la vida real para poder llegar a caracterizar de forma correcta el patrón del sueño del paciente. Ahora continuamos con la anamnesis, pero porque vamos a empezar a indagar por las comorbilidades que pueden llegar a ser causas primarias o secundarias del sueño. Acá primero queremos destacar a las patologías psiquiátricas como la depresión, como la ansiedad, como la psicosis, como el consumo de sustancias psicoactivas, entre otras, por su fuerte relación con el insomnio, porque estas dos tienen una relación bidireccional fuerte, ya que uno puede estar desencadenando el otro. Es decir, el insomnio puede llegar a ser un factor de riesgo para desarrollar depresión o que éste tenga una recaída, como también la depresión puede llegar a ser una de las causas primarias que esté desarrollando ese insomnio. Las patologías psiquiátricas tienen una fisiopatología neurobiológica que terminan siendo también una causa de un insomnio neurobiológico secundario. En resumen, esto pasa es porque, como les explicó Isabel anteriormente, hay unas regiones cerebrales neuronales monominérgicas que promueven la vigilia. Estos son esas regiones como las de la serotonina, las de la norepinefrina, dopamina, histamina, que todas son provigilia y a través de dos mecanismos podemos llegar a estimularlas. El primero, pues, va a ser todo lo que disminuya o inhiba esa actividad, o por el contrario, todo lo que potencie la actividad monominérgica del sistema nervioso central va a causar ese insomnio. En los trastornos psiquiátricos, vamos a ver que tienden a actuar bajo este mecanismo de potenciar esa actividad monominérgica y contribuir a una hiperexcitación del sistema monominérgico. Los medicamentos, por ejemplo, que utilizamos en la depresión, que son inhibidores de la recaptación de serotonina, selectivos como la sertralina, vamos a ver que al aumentar la concentración de esta monoamina en el espacio sináptico, pues vamos a estar potenciando esa actividad monominérgica y por lo tanto ese estado de provigilia. Así como también se ha descrito que en la psicosis, por ejemplo, se caracteriza por ser un estado dopaminérgico aumentado y que puede conllevar también a esa hiperexcitación del sistema monominérgico y causar insomnio.
Algunas preguntas que podemos hacer entonces para detectar que el paciente también tiene una comorbilidad psiquiátrica que sea una causa primaria de insomnio sería para la depresión, preguntarle, ¿ha tenido cambios de ánimo recientes? ¿Se siente más triste de lo normal? ¿Ha perdido el placer por las actividades que antes se lo provocaban? Que eso se conoce como el fenómeno de anedonia. Ansiedad, siente que tiene preocupación excesiva, siente que le es difícil controlarla. Para la psicosis podríamos evaluar más que todo si el paciente tiene alucinaciones, delirios o una desorganización del pensamiento del discurso y bueno, en las sustancias psicoactivas, pues pregunta directamente si consume algún tipo de sustancia psicoactiva. Otra cosa por la que podemos indagar en este punto que cabe resaltar son como otros factores precipitantes que pueden causar insomnio, ya sea otros psicológicos como el estrés, o unos farmacológicos por algunas drogas que esté tomando el paciente, ya sea el ejemplo que les di con los inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina en la depresión, u otras como beta bloqueadores, beta antagonistas, la cafeína, porque sabemos que esta es una sustancia que antagoniza los receptores de la adenosina, como nos mencionó ahorita Isabela, la función de este es es dormir. Entonces, si lo antagonizamos, pues vamos a estar manteniendo ese estado de previgilia. El alcohol y sustancias psicoactivas como la cocaína, anfetamina y otros estimulantes. Ahora bien, tenemos que seguir indagando, pero ahora por causas secundarias de insomnio, que pueden ser como todas esas comorbilidades, ya que no tienen una fisiopatología neurobiológica como las psiquiátricas, sino que debido a sus efectos sistémicos, estas pueden terminar ocasionando en el paciente que se desarrolle el insomnio. Algunos ejemplos de esto tenemos entonces dentro de las patologías respiratorias, que el paciente al presentar disnea o ahogo, entonces puede estar presentando un asma o una apnea obstructiva del sueño que está interrumpiendo el sueño y presenta insomnio. Dentro de las reumatológicas, por ejemplo, los pacientes que tienen artritis reumatoide o fibromialgia, pues realmente ese dolor tan severo que ellos presentan no los van a dejar dormir ni tener esa calidad de sueño que necesitan. Dentro de las cardiovasculares, un ejemplo sería la falla cardíaca o la insuficiencia cardíaca, porque estos pacientes presentan ortopnea y eso también puede interrumpir el sueño. Dentro de patologías o comorbilidades endocrinológicas podemos indagar por el diagnóstico de una diabetes mellitus, que como sabemos su fisiopatología consiste en que existe un daño glomerular por una glicación del glucocálix de esa barrera de filtración del glomérulo, esta se daña, termina presentándose un fenómeno de hiperfiltración y el paciente va a tener nocturia. Nocturia se define como esa inversión del patrón de micción diurno a un patrón nocturno, por lo que si el paciente presenta nocturia, también vamos a ver que le está interrumpiendo el sueño. Inclusive los pacientes diabéticos que terminen con complicaciones, una muy común es la neuropatía diabética, pueden terminar presentando otro trastorno del sueño que se conoce como el síndrome de piernas inquietas. Otros ejemplos de trastornos, o bueno, comorbilidades endocrinológicas podrían ser la menopausia, porque las pacientes presentan diaforesis nocturna, oleadas de calor, y todo esto también interrumpe el sueño. El hipertiroidismo es otro ejemplo, porque gracias a que ese exceso de hormonas tiroideas presentes en el paciente van a actuar como estimulantes, aumentan ese riesgo de insomnio y de hecho el insomnio es como uno de los síntomas cardinales de esta patología. Dentro del sistema ya geniturinario, un ejemplo muy común es la hiperplasia prostática, porque estos pacientes característicamente tienen mixturia, es decir, un aumento en esa frecuencia miccional nocturna, lo que también va a interrumpir el sueño y conlleva un insomnio. Y otros ejemplos, por ejemplo, del sistema gastrointestinal, sería que el paciente presente reflujo gastroesofágico, patologías neurológicas, digamos que una cefalea intensa o trastornos neurodegenerativos, entre otros. Acá les dejamos una tabla que resume y enlista como todas las comorbilidades que pueden ser causas secundarias de insomnio por las que podemos llegar a indagar. Ahora bien, es muy importante que conozcamos qué es el diario de sueño, porque esta es una estrategia que los médicos utilizan para que el paciente pueda recolectar información sobre ese patrón de sueño que ellos presentan a través de unas preguntas que van a estar evaluando
las características del sueño que ya vimos, a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, cuánto tiempo duerme, cuánto tiempo dura despierto, si se levanta en las noches o no. Y muy importante también, acá se evalúan esos síntomas diurnos de disfunción. Por otro lado, tenemos las clinimetrías, que es muy importante porque nos va a permitir evaluar esa percepción del paciente frente al impacto que está teniendo una patología en específico, en este caso insomnio, en su calidad de vida. Básicamente evalúan los mismos criterios a través de 19 preguntas, en donde se le está interrogando acerca de la latencia del sueño, de la calidad del sueño, que pues realmente es muy subjetivo, la duración de este, si se ve muy interrumpido por algún síntoma, si tiene presencia de síntomas diurnos, si está tomando algún medicamento. Y algo en lo que queremos hacer énfasis es que esta estrategia del diario de sueño puede ser contraproducente en pacientes que tengan, por ejemplo, un trastorno de ansiedad, porque el registro de este diario tiene que ser demasiado específico. Te van a pedir las horas y muchas veces mirar la hora en el celular cuando no te puedes dormir puede llegar a aumentar esa sensación de ansiedad, a preocupar aún más al paciente de que no está durmiendo, de que sigue despierto, de que ha pasado mucho tiempo y empezarlo a poner más ansioso de lo normal y pues terminamos ocasionándole un efecto negativo al paciente cuando no deberíamos hacerlo. Este fenómeno se conoce como el fenómeno de reloj de mesa. Por lo tanto, es muy importante que los pacientes, antes de que les digamos que lleven un diario de sueño, reciban una valoración por psiquiatría. Dentro del examen físico y los paraclínicos, pues realmente en el examen físico, la mayoría de los casos no vamos a encontrar nada en los pacientes con insomnio, sino que los hallazgos que encontremos van a estar correlacionados es con las comorbilidades que el paciente tenga. Algunos ejemplos sería, digamos, un paciente que tenga apnea obstructiva del sueño, vamos a ver que tiene un exceso de tejido orofaringio. Un paciente que tenga insuficiencia cardíaca derecha puede que presente entonces el edema, la hepatomegalia, entre otras cosas. Un paciente que tenga el reflujo gastroesofágico, pues vamos a encontrar ese signo del esófago de Barrett, entre otras cosas. En cuanto a los paraclínicos, como les mencionamos al principio, el insomnio es de diagnóstico clínico y estos no se solicitan de rutina. Sin embargo, muy parecido a lo que pasa en el examen físico, los que vamos a pedir se solicitan en correlación a las comorbilidades que el paciente esté presentando. Entonces, si el paciente tiene hipertiroidismo, pues pedimos los niveles de TSH, T3 y T4. Si tiene hiperplasia prostática, pues vamos a pedirle un antígeno prostático, así con cada patología. Queremos resaltar que sí existen paraclínicos para evaluar el sueño como tal. El que más se ha descrito es la polisomnografía, que como vemos en la imagen consiste en hacerle un examen al paciente poniéndole electrodos, también para medirle varias variables como la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, el electroencefalograma, una electromiografía, también vamos a hacerle un seguimiento a los movimientos oculares, todo simultáneamente para poder hacer un diagnóstico diferencial con otros trastornos del sueño. Y otro que se ha descrito, pero digamos que no se utiliza mucho en insomnio, sino más en hipersomnia, es la actigrafía de muñeca, que básicamente consiste en ponerle un brazalete al paciente y lo que va a hacer es medir la actividad del paciente a lo largo del día y si este registra una disminución en la misma, significa que el paciente se quedó dormido. Ahora, como tal, el tratamiento, como les mencionamos en un principio, este consiste en dos fases, básicamente hay dos opciones. Sin embargo, lo mejor es el tratamiento no farmacológico, que de hecho se considera la terapia gold estándar, que es esta, la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, que es, en pocas palabras, es un programa no farmacológico estructurado y personalizado para que nosotros guiemos al paciente a modificar esos procesos cognitivos y los comportamientos que tiene frente al sueño en un esfuerzo para que pueda mejorar su sueño y esa higiene y hábitos que tiene frente al sueño. Casi siempre se realizan 6 a 8 sesiones, pero eso depende mucho del paciente y siempre debemos individualizar el caso. El objetivo, como les dije, es cómo modificar esos procesos cognitivos y los comportamientos que tiene el paciente frente al sueño, así como también esos conceptos erróneos que se tienen frente al sueño, porque muchas veces los pacientes empiezan a relacionar su cama con frustración o el sueño con frustración. La estrategia como tal, pues va a ser
educar al paciente sobre esos hábitos correctos que tiene que tener frente al sueño que contribuyan a que lo pueda mantener y que puedan conciliarlo más rápido. Los componentes son tres. En primer lugar, tenemos el reestructuramiento cognitivo, que este se caracteriza porque vamos a buscar cambiar esos pensamientos negativos que tiene el paciente sobre el sueño. Queremos eliminar esos pensamientos disfuncionales que el paciente tiene sobre el sueño, que pueden conducir a comportamientos que dificulten como tal esa conciliación y mantenimiento del sueño y que se vuelva todo un ciclo vicioso. El segundo paso es enseñarle técnicas de relajación, hacer un control de los estímulos, hacer una restricción del sueño y enseñarle qué es la higiene del sueño como tal, teniendo en cuenta que las personas con insomnio comienzan a tener en su dormitorio sentimientos negativos como miedo, como frustración y todo lo asocian a quedarse despiertos. Una estrategia es el control de estímulos, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que son unas recomendaciones que le damos a los pacientes que le van a ayudar a dormirse más rápido, a establecer un horario para levantarse y despertarse y todo eso como para corregir esa disfunción que presenta. La restricción del sueño consiste básicamente en limitar el tiempo que el paciente pasa en la cama para restablecer un horario de sueño constante, porque las personas con insomnio siempre pues tienden a tener como un comportamiento erróneo, que es quedarse en la cama no durmiendo, sino haciendo cualquier otra cosa, y eso no está bien. Y el último componente, pues que es muy importante, es la psicoeducación, porque pues de hecho una de las tareas más importantes de nuestra labor como médicos es educar a los pacientes, hacerlos partícipes de su proceso y conocedores de su enfermedad, porque eso también nos va a permitir que tengan una mayor adherencia al tratamiento. En esta fase del tratamiento o en este componente de la terapia cognitivo-conductual, tenemos que recalcarles la importancia que tiene toda esta terapia, que la sigan, todos los comportamientos que tienen que adquirir para tener una buena higiene del sueño y que realmente la necesitan para poder llegar a eliminar esos síntomas que presentan. Acá queríamos mencionarles cuál es ese control de estímulos que tenemos que comentarle al paciente como tratamiento no farmacológico dentro de esta terapia. El primero es que defina una hora de dormir específica. Esto para que desarrolle a partir de esa hora, si se quiere dormir a las 9, que por ejemplo media hora antes empiece a desarrollar una rutina de sueño antes de acostarse para prepararse y predisponerse a que ya se va a dormir. Algunas opciones o actividades que puedes realizar son entonces ponerse la pijama, leer algo corto, tomar una ducha, meditar, hacer yoga. Y también tenemos que enseñarle todo lo que no debe hacer. Por ejemplo, comer mucho, hacer ejercicio 3 a 4 horas antes, tomar bebidas estimulantes o energizantes como café, evitar las bebidas alcohólicas también hasta 4 horas antes de dormir, no fumar antes de dormir, entre otras cosas. El uso de la cama también es algo en lo que tenemos que educar a los pacientes, decirle que no utilice su cama para otra cosa que no sea dormir, que no la utilice para ver televisión, para comer, para cualquier otra actividad. La única excepción es la actividad sexual. En tercer lugar, tenemos que enseñarle al paciente que tiene que establecer un horario de sueño fijo. Tenemos que decirle que empieza a configurar su alarma, se levanta a la misma hora todas las mañanas, independientemente de cuánto tiempo haya dormido durante la noche. Esto ayudará a que adquiera un ritmo de sueño constante y muy importante decirle que cuando se levante se exponga a la luz solar para también facilitar ese despertar. Otra cosa es enseñarle a no caer en ese fenómeno del reloj de alarma porque vuelve todo un ciclo vicioso. Entonces, en el caso de que el paciente no pueda conciliar el sueño después de 15 a 20 minutos sin que mire el reloj, que se levante, que lo aproxime, se levante, vaya a caminar, haga otra cosa pues que no le estimule mucho, pero que se cambie de habitación, y cuando le vuelva a dar sueño realmente, vaya y se acueste otra vez. Pero si no le funciona, repita otra vez el mismo paso. Y por último, pues que no tome siestas por lo menos no más de 20 minutos en el día. Acá, si se acuerdan del primer caso clínico que les mostramos ahorita, acá les queríamos mostrar
que el artículo el diario de sueño que llenó el paciente, en donde vemos horas diferentes a las que se acuesta y se levanta a lo largo de la semana y que después de recibir la terapia cognitivo-conductual, miren que ya es mucho más homogéneo, ya estableció un ciclo y un horario de sueño mucho mejor. En cuanto al tratamiento farmacológico, digamos que no queremos que se lleven que el tratamiento farmacológico es la primera línea porque no lo es. De hecho, los estudios han demostrado que los medicamentos hipnóticos, que son los que se utilizan acá, como las benzodiazepinas o los no benzodiazepínicos agonistas de ese mismo receptor, son comparablemente eficaces a la terapia cognitivo-conductual, pero digamos que a largo plazo no van a tener los mismos resultados. Estos medicamentos los vamos a utilizar más como terapia, pero a corto plazo, pero no es la primera línea. Acá en Colombia, o bueno, estas tablas, primero que todo vemos que casi ninguno tiene alta evidencia de que se recomiende su uso. Los únicos que en otros artículos también encontramos que se utilizaban eran las benzodiazepinas, que lastimosamente triazolam y temazepam no están en Colombia. Sin embargo, las drogas Z, también se conocen así, o los agonistas de los receptores de benzodiazepinas, como el esopiclone o zolpidem, sí están en Colombia y estos, digamos que son una mejor opción. En términos generales, ¿cómo funcionan estos fármacos? Pues tienen el mismo mecanismo de acción, van a ejercer su acción a través de una interacción con este receptor del GABA tipo A. El mecanismo de acción consiste en que son como unos moduladores alostéricos positivos de este receptor, es decir, que van a estar como incrementando esa actividad del receptor y aumentando su afinidad a los ligandos, facilitando la unión así al neurotransmisor GABA. Y este lo que nos va a ocasionar es que se incremente la frecuencia de apertura de este canal, va a entrar más cloro, el potencial de membrana se va a volver más negativo a nivel intracelular, ocasionando que las neuronas se hiperpolaricen y disminuyendo la transmisión sináptica de esos sistemas monoaminérgicos que mantienen la vigilia. Acá tenemos entonces, digamos que las benzodiazepinas se pueden llegar a clasificar según su vida media. Tenemos unas de acción corta, que son las que duran menos de 6 horas, unas de acción intermedia, que duran entre 6 a 24 horas, y unas de acción larga, que es de más de 24 horas. Las que se utilizan más, como vimos en la tabla anterior, es midazolam y triazolam, sin embargo, acá en Colombia no se utilizan. Y por otro lado tenemos los agonistas no benzodiazepínicos, que tienen el mismo mecanismo de acción, solo que estos se prefieren sobre las benzodiazepinas porque tienen menos efectos adversos. Digamos que un efecto adverso de las benzodiazepinas también es que genera más dependencia y que empiezan a generar tolerancia 1 o 2 meses después del tratamiento con estos, y es mucho más difícil como retirárselos al paciente, por lo que tiene que hacerse de manera progresiva. Bueno, muchas gracias por su atención. Estamos pendientes por si tienen alguna pregunta o algún comentario. Hola Daniela, muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algo por mencionar. Yo tengo una pregunta, pero es por pura curiosidad. Dale, Sí, vale. cuéntenos. Bueno, es un poquito como relacionado al tema, pero pues yo creo que todos hemos leído estudios donde, pues hablando de la higiene del sueño, se ha dicho que uno no debería dormir, por ejemplo, con aparatos electrónicos, y uno debería pues estar como 2 horas antes o 1 hora antes de dormir, como librarse de todos estos aparatos, ya sea teléfono, lo que llamamos computador, hasta el mismo televisor, así sea que estén apagados. Como el estudio dice que pues uno tiene que dormir en la cama solamente, el cuarto tiene que tener cama y ya, no tiene que tener ningún aparato electrónico. Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿cómo afecta tener así el televisor apagado o tener, sí, cualquier
tecnología, así sea apagada, con estas, pues con las ondas, con la fisiopatología del sueño. Si hay alguna radiación, o sea, qué es lo que pasa con el sueño. Y yo lo he hecho, yo he hecho como, he quitado el televisor y me he ido a dormir a otra parte y sí se nota el cambio, pero o sea, ¿qué pasa fisiológicamente con el cerebro cuando está el televisor, cuando no está el televisor apagado? No sé si alguna de las expositoras o las dos quieran opinar al respecto. Eh, pues lo que nosotras pensamos, no tenemos la respuesta exacta como a la parte como fisiopatológica con las ondas, pero lo que podemos entender como tal de que no se use el cuarto ni la cama para ver televisión, aún así esté apagado, es para generar como tal esa conducta del paciente, porque sobre todo los pacientes pues, que vemos con insomnio, eh, todos estos estímulos o todas estas ideas que se pueden generar sobre lo que significa el cuarto y dormir, pues se pueden ver afectadas si lo usan para otra cosa que no sea dormir. Pero pues no tengo la respuesta exacta como por las ondas, eh, no sabría. Eso igual fue una buena respuesta, Isabela, porque creo que la base del conocimiento, cuando uno intenta responder algo, parte eh, hace las veces como de poder uno plantearse la duda, ¿no? Y el planteamiento de la duda es algo muy importante. Y es, oigan, yo no tengo la respuesta, pero yo creo que, y eso me pareció muy válido de tu parte. Una de las proporciones de lo que se ha descrito de eso que menciona Valeria, que es como, bueno, entonces no tenga el computador, no tenga ningún dispositivo electrónico, porque eso está bastante debatido. Ahí Valeria dijo, todos hemos leído estudios. Yo la verdad no he leído tantos. Me tocaría mirar, yo soy honesto, yo no he leído tantos de eso. Nos tocaría mirar obviamente el tipo de estudio, la población, la intervención que usaron, cuál fue entonces el desenlace de esos estudios para poder determinarlo, pero desde el punto de vista teórico, efectivamente una de las razones es esa, Isabela, una de las que diste, ¿sí? Y es que el hecho de tener algún dispositivo electrónico, así sea apagado, puede despertarle cierta curiosidad o cierto condicionamiento al paciente de poder ejercer esa actividad mientras se queda dormido. Entonces, si yo tengo cerca teléfono, o tengo cerca computador, o tengo cerca televisor, favorece que de base yo tenga la predisposición y esté yo condicionado a utilizarlos a pesar de que estén apagados. Así que, como tú muy bien lo mencionaste, es un fenómeno que está escrito. Lo otro, y me pareció también muy válido de la revisión que hicieron ustedes, es que tiene que ver precisamente con eso, Isabela. Y para responder la pregunta puntualmente de Valeria, es más o menos parecido, Valeria, aunque es que pues, ustedes no han rotado por neurología y no han visto cómo funciona una unidad de epilepsia, pero les voy a contar a grandes rasgos. Uno, cuando hubo una monitorización en la UCI, que quizás sea algo que de pronto ustedes puedan ver más frecuentemente, y es que cuando uno tiene un equipo de electroencefalografía conectado al paciente, la capacidad del mismo equipo de detectar señales exógenas que se manifiestan como artificios es muy alta. Si yo, por ejemplo, estoy en la unidad de cuidado intensivo y yo le conecto un electroencefalograma al paciente, yo tengo que ser consciente que hay distintos artificios que generan una actividad eléctrica que puede interferir tanto con los propios ritmos del paciente como los ritmos de manera independiente que son identificados por esos aparatos. Entonces, es posible que yo detecte en el mismo estudio actividad eléctrica cerebral del paciente, pero además detecte el monitor de signos vitales, pero además detecte la bomba de infusión de los medicamentos, pero además detecte el ventilador, ¿sí? Parece que estos principios son los mismos y es que a pesar de que los dispositivos estén apagados, dependiendo del tiempo que duraron en uso o dependiendo de la frecuencia que tengan en un estado basal, eso ya es una teoría bien interesante porque estamos hablando de emisión de radiación, efectivamente, y dos, del efecto que tiene el aparato en sí desde el punto de vista eléctrico a pesar de que esté apagado, porque los dispositivos a pesar de que estén apagados y algunos dispositivos como por ejemplo el televisor, los refrigeradores, que dependen directamente de una toma de corriente, a pesar de que estén en teoría apagados, como es el caso del televisor, está recibiendo aún así corriente
a pesar de que pues igual esté apagado, y eso genera ya de base un potencial que podría haberse afectado cuando yo hago un registro de actividad eléctrica cerebral. Esa es la teoría de por qué entonces los aparatos podrían generar eso, porque efectivamente generan unas frecuencias extra que pueden ser identificadas o que pueden estar interfiriendo en la actividad eléctrica cerebral basal del paciente. Esa es la teoría. Me parece interesante poder revisar estudios. Yo sí siempre voy a ser honesto con eso. Yo no voy a poner acá a decir que leí estudios porque no los tengo. Si ustedes los leyeron, me gustaría que me los compartieran para saber el tipo de estudio y cuál fue como lo que encontraron, porque la base teórica y fisiopatológica es esa. No sé de estudios recientes al respecto, que vayan a revisarlo, pero sí hace parte de las recomendaciones de higiene del sueño, como lo mencionaban ustedes. Así que buena pregunta y buen análisis también el que hiciste, Isabel. No sé si alguien tenga algún comentario o si eso haya quedado claro más o menos desde esa parte teórica. Sí, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Isa. Gracias. Yo también tenía otra pregunta, pues la voy a botar por ahí, a ver si el doctor o si Isabela o Daniela saben. Es que mencionaron que la actividad de ondas lentas en el electroencefalograma aumentaba con las horas de vigilia. Y quiero saber esta relación porque tengo entendido que en el electroencefalograma varias o pues con bastante frecuencia se hace pues como el estímulo de privación del sueño precisamente para realizar el examen. Pero no entiendo si, digamos, si es la privación del sueño, pues claramente aumentaría las horas de vigilia, o sea, ¿qué relación tiene con este aumento de ondas lentas y la probabilidad de llover actividad epileptogénica? ¿No sería, digamos, contrario las ondas lentas con la actividad epileptogénica? O sea, lo que si se sintetiza al final, lo que quieres hablar al final de tu pregunta, que ya entendí el principio, pero no el final, es que lo que pregunta Sofía es que en teoría lo que debería ocurrir es que la aparición de ondas lentas favorece aparición de actividad epileptiforme. No entendí esa parte. No, lo que pasa es que, si no estoy mal, pues de pronto lo entendí mal, es que la actividad de ondas lentas dijeron que aumenta con las horas de vigilia. Sin embargo, quiero saber, digamos, a la hora de hacer, por ejemplo, la privación del sueño para tomar un electroencefalograma, ¿veríamos entonces más ondas lentas en esto o, mejor dicho, pensé que era como, mejor dicho, o sea, lo que uno vería en un paciente con privación del sueño sería mayor actividad de ondas lentas o esa privación del sueño se hace para ver mayor actividad epileptiforme? Ya entendí, son dos cosas diferentes, pero ya te digo, quiero saber qué opina Isabela y Daniela, pero son dos contextos diferentes. Ya los mencionamos, pero quiero saber ellas qué opinan. Lo que ustedes consideren, igual que ahorita, si no lo saben, no pasa nada. Con base en lo que estudiaron, lo plantean. La idea es que ustedes puedan plantear. Nos vamos a devolver a la diapositiva. Un segundo. Sí. A ver. Ok, entonces, En ese, acá lo que queríamos decir con eso, sobre todo es como ilustrar que a mayores, en condiciones fisiológicas, a mayores concentraciones de adenosina que se van acumulando conforme pasa el tiempo, es decir, que si va a haber una privación del sueño, va a haber mayor tiempo de vigilia, estas concentraciones de adenosina van aumentando. No lo hacemos como tal, como para estudiar, pues lo que yo entendí es como que no es que se haga una privación del sueño, sino que se van a asociar, si tú ves a un paciente en condiciones fisiológicas, como que ha durado más tiempo en vigilia que a uno que no ha durado tanto tiempo, es porque la concentración de adenosina va a estar aumentada y esto a su vez va a estar correlacionado a que haya un aumento de estas ondas lentas en el electroencefalograma, por lo que las concentraciones de adenosina se correlacionan pues con esa necesidad del sueño. No sé si queda un poco más claro. ¿Sí te quedó claro, Sofía? Más o menos, o sea, yo entiendo que es como digamos, la acumulación de adenosina a lo largo del día, lo que finalmente pues, Exactamente.
Esa es la palabra, Sofía. Exactamente esa es la palabra, acumulación. Simplemente es acumulación del sueño. Lo que dicen es que el hecho de que un paciente permanezca mayor cantidad de horas en vigilia aumenta la probabilidad de que encuentre yo ondas lentas en el electroencefalograma, simplemente porque es un fenómeno acumulativo. Literalmente yo pongo al paciente o un paciente que está condicionado a que duerma menos, ¿cierto? Eso quiere decir que pasa más horas en vigilia, que pasa más horas despierto, pues si pasa más horas despierto, acumula más sueño. Y la razón por la que acumula más sueño, que realmente es carga de sueño, ¿sí? O en términos, en este caso, de presión de sueño, es que asimismo, o la explicación fisiopatológica de eso, es que los niveles de adenosina están aumentados, como muy bien lo están explicando Isabel y Daniela. Entonces, la palabra clave es exactamente esa, acumulación. Otro fenómeno, sí, hasta ahí, claro, Sofía. Sí, sí, señor. Otro fenómeno diferente, otra cosa diferente es maniobras de activación en el electroencefalograma. Maniobras de activación, tenemos varias, pero les voy a mencionar tres. Llamamos maniobra de activación a una maniobra, un estímulo o una actividad que se hace para evocar una actividad epileptiforme que puede estar latente, ¿cierto? Que no es evidente. Eso no aplica para todos los tipos de epilepsia y no aplica para todos los tipos de pacientes. Ese tipo de técnicas se aplican para epilepsias primarias generalizadas que recientemente se clasifican como epilepsias genéticas porque ya se sabe que hay unos cambios ahí genéticos muy puntuales para ciertos tipos de epilepsias y hay epilepsias que responden a un estímulo o que se facilita su actividad epileptiforme con un estímulo versus otras, ¿sí? Entonces aquí cobra el sentido, les voy a hablar de dos tipos de epilepsias, una que es en general epilepsia fotosensible, ¿sí? No me voy a poner a meterme en eso, pero por ejemplo pacientes que tienen epilepsia con hallazgos en el electroencefalograma con origen centrotemporal pueden ser más susceptibles a esos fenómenos de estimulación lumínica y pues pueden activar actividad epileptiforme. Pacientes como por ejemplo epilepsia mioclónica juvenil, que es una epilepsia primaria generalizada, una epilepsia genética, son susceptibles a la privación de sueño. Yo hago privación de sueño, no tiene que ver tanto con esto de la adenosina, sino simplemente porque el hecho de que haya privación de sueño, como ustedes bien lo saben en la primera charla que hablamos de fisiopatología del sueño, durante el sueño en general, tanto no REM como REM, pero en una proporción más en el REM, ¿sí? Hay una actividad de marcapasos a nivel talámico que ocurre más en fases tardías del sueño, en lo que antes llamaban N2, que es característico de la presentación con usos del sueño, y N3, que es el sueño de ondas lentas. Cuando ocurre ese sueño de ondas lentas, ya hay una actividad establecida a nivel talámico de forma de marcapasos. Como ustedes también seguramente lo recordarán, pues estoy hablando de manera general, porque yo pienso que las cosas hay que hablar de manera general para poder entenderlas antes de hablar lo específico. Como ustedes seguramente ya vieron de manera general, que yo sé que sí, parte de la fisiopatología de las epilepsias generalizadas primarias es el circuito tálamo-cortical. Entonces, si yo tengo conectado un circuito, el mismo circuito que influye tanto en epilepsia generalizada como en sueño, la alteración de ese mismo circuito va a predisponer a que si el paciente no duerme, hay una alteración en la regulación de sus impulsos de marcapaso. Esos impulsos de marcapaso, voy a decirlo en términos generales y abro comillas, se vuelven aberrantes y al volverse aberrantes se vuelven hiperexcitables y facilitan las crisis epilépticas. Entonces el mecanismo es diferente, digamos que yo estoy induciendo cosas diferentes. Uno tiene que ver con la propia consolidación e inducción del sueño, que es lo que llamaban muy bien el sistema homeostático relacionado con la adenosina, y lo otro ya es una maniobra de activación que uno hace ciertos tipos de epilepsia para buscar cómo se ve alterado ese circuito tálamo-cortical. ¿Sí he sido claro? Sí, doctor, súper claro. Muchas gracias. Doctor, hay una pregunta pequeña. ¿Eso puede ser bidireccional? ¿También la falta de sueño acumulativa también puede generar las crisis epilépticas? Sí, de hecho, Valeria, lo que se busca es eso. Oye, no tanto, bueno, no tanto, no, ambas cosas. Como tú lo dices, es acumulativo. Puedo tener un paciente que tenga privación de sueño un día, ¿sí? Que tenga privación de sueño durante una noche, perdón, ¿sí? En un lapso de tiempo específico. Pero si ese mismo paciente tiene de manera recurrente, aumenta una carga de privación de sueño, sí, la mayor probabilidad es que efectivamente tenga una mayor susceptibilidad a crisis. Sí, eso sí tiene una relación directa. No solamente ocurre en un ciclo, sino puede también ocurrir de manera acumulativa. Por eso es que se recomienda tanto en pacientes con ciertos tipos de epilepsia que tengan un buen patrón de sueño, porque eso puede ser acumulativo, así es.
No sé si alguien tenga algún comentario adicional o tenga alguna pregunta. Yo mientras, pues, me parece que fue una muy buena charla. Las felicito porque no es un tema fácil e intentaron conciliarlo de la mejor manera. Yo sé que es un tema que buscar quizá como un análisis a través de imágenes o algo más ilustrativo también a veces puede ser difícil porque pues está directamente relacionado a algunas vías y algunos circuitos, como por ejemplo en ese artículo de Lancet que mostraron y que es un artículo de referencia para el tema. Entonces, pues sé que es un tema difícil. En general, lo más importante es entender que desde el punto de vista fisiopatológico yo tengo dos circuitos alterados, un circuito que está en relación al ritmo circadiano y otro circuito que está relacionado con la homeostasis. Uno que está relacionado entonces con la melatonina, que es el circadiano, y el de la homeostasis que está relacionado con la adenosina. En este momento no creo que sea tan útil para algunos lo de la comprensión de lo del electroencefalograma, pero me parece chévere que vayan entendiendo como algunas generalidades para que poco a poco, si los temas nos lo permiten y la complejidad, podamos hablar un poquito y en general de electroencefalografía. Es crucial, muy crucial, muy importante, muy clave la parte de la higiene del sueño. La gran mayoría de los pacientes con insomnio, como lo habíamos hablado anteriormente con Isabel y Daniela, no conozco el porcentaje puntual, no sigo yo una consulta externa regular de pacientes con sueño, ni estoy en una clínica de sueño, pero la gran mayoría de pacientes que al menos consultan por neurología con insomnio tienen alguna alteración o alguna división en su patrón normal para mantener las condiciones o la rutina de higiene del sueño. Así que indagar en eso es muy importante porque una gran cantidad de pacientes responden a eso. Y siempre, en general, en algunas otras especialidades, tienen en la cabeza el uso de fármacos para manejar a esos pacientes. Y realmente vemos que lo mejor que hay que hacer es primero ahondar sobre las conductas de higiene del sueño. Eso es más en cuanto al insomnio a corto plazo. Tanto el insomnio como a corto plazo como a largo plazo tiene una gran, muy importante repercusión de patologías psiquiátricas. Las patologías psiquiátricas son etiología de insomnio, así que siempre pregúntenlas. De hecho, la mayor cantidad de pacientes que tienen insomnio crónico tienen enfermedad psiquiátrica de algún tipo, así que eso también hay que indagarlo, hay que evaluarlo, apoyarse de psiquiatría. La terapia cognitivo-conductual, como ustedes lo mostraron, es una excelente estrategia y tiene muy buena evidencia para el manejo de pacientes con insomnio. Y ya la parte farmacológica es cuando fallan algunas medidas que ya están bien establecidas como la higiene del sueño, la regulación de los horarios, la terapia cognitivo-conductual. Se hace más como una coadyuvancia. Y también, como ustedes muy bien lo mencionaron, no tenemos estudios de clase 1 para poder determinar que el uso de esas terapias es efectivo, sino la gran mayoría de medicamentos o son off-label o son con una eficacia que todavía no está tan demostrada en los estudios. Así que me pareció una muy buena charla. Espero que hayan podido aprender al máximo de este tema. Es algo muy frecuente, demasiado frecuente, tanto en la consulta externa de médico general como en la consulta de neurología. Así que, nada, no sé si tengan alguna pregunta adicional o algún comentario, pero muy bien la charla. Gracias, doctor. Bueno, si nadie más tiene ninguna pregunta o comentario, pues damos por terminada la charla. Muchas gracias, doctor, por todas las recomendaciones y las aclaraciones en la discusión del final. Y Isabela y Daniela, pues excelente trabajo, muy buena presentación y creo que a todos nos pareció bastante provechosa y bastante completa. Entonces, pues por hoy les deseo una buena noche, una feliz semana y nos vemos dentro de 15 días para la próxima charla del grupo. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Cualquier cosa estoy pendiente en el grupo académico del SAIN. Y nos vemos entonces en 15 días. Feliz noche para todos. Cuídense mucho. Gracias.